días. Buenos días para todos. Por favor, nos disculpan el retraso. Hemos tenido algunas dificultades técnicas con el conferencista, pero ya estamos aquí, estamos listos para comenzar con nuestra charla. Rápidamente, para no perder mucho tiempo, tengo el gusto de presentarles hoy en esta charla de conductores ecoeficientes a Juan Guillermo Moreno Velázquez. Él es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y lleva más de 30 años trabajando en diversos medios de comunicación como periodista, director, productor, presentador, locutor y editor. Actualmente Juan Guillermo dirige la sección Motores y el suplemento mensual Al Volante del periódico El Colombiano. Ustedes seguro que lo reconocerán por ser uno de los presentadores y comentaristas de la transmisión de televisión de desfile de autos antiguos y clásicos de la Feria de Flores. Juan Guillermo es todo un experto y casi una autoridad en el tema automotor, así que aquí lo tenemos para hablar de conductores ecoeficientes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat, trataremos de cubrirlas durante la charla y que vacíen esas necesidades y esos conocimientos que él tiene para aportar a nosotros. Ahora sí, Juan Guillermo, bienvenido y gracias por estar con nosotros y tu paciencia. Muy bien, y gracias a ustedes por la paciencia de esperarnos. Bueno, el 99% de los eventos virtuales empieza un poquito tarde. Este empezó temprano. Entre los que empiezan tarde, pues les cuento por la experiencia que he tenido. Pero bueno, vamos a hablar de conductores ecoeficientes. Mucha gente nos cuenta y nos dice, ve, la conducción ecoeficiente me imagino que es muy aburrida. Eso es andar como una abuelita, andar a 20 kilómetros por hora, o necesariamente tengo que comprar un carro eléctrico. No, ni lo uno ni lo otro. La conducción ecoeficiente es aprovechar las mejores condiciones de un motor o las mejores condiciones de nuestro carro para no contaminar. ¿Cuál es el tema por el que estamos padeciendo actualmente? Muchas emisiones de CO2 a la atmósfera están causando pues una enorme alarma entre los gobiernos, entre los propios fabricantes, y estos están utilizando, obligando a encontrar la mejor manera de que haya menos emisiones de CO2. Cuando vemos los tacos de Medellín, por ejemplo, los trancones, nos preguntamos, bueno, ¿cuánto estará saliendo al aire en este momento? ¿Cómo estará la contaminación? Y realmente es bastante. Incluso en los carros nuevos, yo les contaba que en mi casa, por ejemplo, yo vivo en una casa normalita, pues con garaje en la calle, todo eso, no en un edificio, y tengo un carro que está prácticamente nuevo. Pues en la casa hay un carro que está prácticamente nuevo. Ese carro, cuando le encienden en las mañanas, uno siente el olor a CO2 o la presencia del CO2 y dice, pero si este carro está nuevo, o sea, este carro tiene 2 meses. Los carros, por nuevos que están haciendo emisiones de CO2. Hombre, menos que un carro viejo, pues sí, eso es cierto, pero realmente están haciendo las emisiones. Esto es inevitable, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de sacar las menos posibles a la atmósfera. ¿Cómo? Vamos a darles unos tips para que lo puedan lograr. Comenzamos entonces de una vez con las diapositivas para mostrarles entonces cuáles son estas maniobras o estas técnicas para hacer la conducción más eficiente. Esta gráfica nos dice que no tiene que ser aburrida, o sea, podemos disfrutar del paisaje, podemos disfrutar de nuestro carro, de la potencia que tiene, de la velocidad, pero todo con moderación. Pasamos a la siguiente diapositiva para mostrarles entonces qué estamos protegiendo, porque además una conducción ecoeficiente nos está ahorrando gastos que podemos tener en las piezas de desgaste de nuestro carro. La primera de ellas, el sistema de frenos. Si estamos utilizando mucho el freno, porque utilizamos, o porque mucha velocidad, o porque estamos apretando y frenando, o porque le descargamos todo el trabajo de los frenos, estamos acelerando el desgaste de esta pieza, que quienes han tenido la oportunidad de cambiarla se habrán dado cuenta de que es una pieza costosa, porque es el disco de freno, es el módulo de la mortaza, las pinzas, todo esto que se debe cambiar. Estamos viendo ahí. Ahí te escuchamos.
Listo, Bien. vamos a Sí. cambiar de diapositiva entonces, muchachos. Bueno, esta pieza se llama el embrague. Para los carros que tienen transmisión mecánica, es lo que comúnmente llamamos el clutch o el tercer pedal que hay en el cuadro de mandos del carro. Cuando manejamos mucho con el pie sobre el pedal, nos estamos encontrando con que hay un desgaste prematuro de esta pieza. Aquí ustedes ven que está compuesta por múltiples módulos. El disco, la prensa, todos los rodamientos. Esto se desgasta. Cuando solo ponemos el pie en el embrague, ya estamos causando un desgaste. Muchas personas tienen llamémoslo el vicio de conducir bajo esta forma. No tienen el pie en el reposapiés del carro, sino que lo tienen puesto sobre el pedal. Esto es una práctica absolutamente nefasta para todo el sistema de balinera, prensa, clutch, porque está operando. También cuando en un semáforo esperamos con el embrague al fondo y el cambio engranado, estamos causando un desgaste innecesario, un estrés al sistema, un recalentamiento y un desgaste prematuro. Un cambio de este sistema es más costoso que el cambio de frenos aún. Vamos a poner un ejemplo, en un carro normal, en un hatchback pequeño o en un sedán, eso es un cambio que pasa del $1.000.000 o del $1.500.000 de pesos en algunos casos. ¿Cómo lo podemos alargar este cambio? Que alguna vez se va a presentar, pero lo podemos alargar. No poniendo el pie sobre el pedal del embrague, sino simplemente cuando vayamos a hacer el cambio. No todo el tiempo, solo para hacer el cambio. Entonces, así logramos que un embrague dure mucho más. Yo he tenido carros en donde el embrague ha durado 150.000 kilómetros, porque tengo la práctica de solo poner el pie sobre el pedal únicamente y exclusivamente para hacer el cambio. Entonces, ojo con eso, para que no pasen por el taller muy seguido con este tema del embrague para quienes tienen carros mecánicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La llanta es obviamente una pieza de desgaste, es una pieza que no cubre la garantía del carro, a no ser pues que salga mal hecha, que presente algún problema de fabricación, pero el desgaste no es un problema de fabricación, es un problema de mala utilización. Entonces, ¿qué hacemos? Estos son lo que llamamos comúnmente los zapatos del carro, ¿cierto? Entonces, cuando se desgasta prematuramente por estar mal inflada, por ponerle mucha carga, por recostarle mucha carga al carro o por simplemente pues arrancar en seco, acelerado, etcétera, se nos van a acabar prematuramente las llantas o los zapatos del carro. ¿Qué es lo que hacemos? Tener una conducción donde esté a la presión correcta. Cada semana hay que pasar por la bomba. Ustedes ven que ahí hay unos sistemas de inflado de llantas que nos muestran cuál es la presión, o hay el aparatico medidor, que es como un lapicerito que se lo ponen a las ruedas y nos indica cuál es la presión de aire. Mantenemos entonces la presión constante. Los carros modernos nos indican también cuál es el sistema de presión de aire. Entonces, mantenerla bien inflada es fundamental para que no se gaste prematuramente la llanta, porque un tendido de llantas también pasa hoy en día el $1.000.000, ¿vale? Vamos a mirar entonces la otra diapositiva. Esta es la pieza más importante del carro, el motor, en donde lo tenemos que mantener también saludable y fresco. ¿Cómo se mantiene saludable y fresco? Primero que todo, con un buen aceite. El aceite es la sangre del motor. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el aceite que debemos usar para nuestro carro? El manual lo indica. Muchas personas tienen la fea o la mala costumbre de no leer el manual del carro. Ahí está indicado cuál es el aceite que debe usar el vehículo y cada cuánto hay que cambiarlo. Hay que ser muy precisos con esto. Hay unos fabricantes que dicen cámbielo cada 5.000, otros cada 10.000, y no hay que pasarse de esto porque, como les digo, es la vida del motor y un mal aceite o muy sucio puede acelerar el desgaste de las piezas. ¿Qué es lo que hace el aceite en un motor? Evita que las piezas se friccionen entre sí y se desgasten las piezas metálicas, y también tiene una propiedad que es refrigerante. Muchas veces el aceite cumple las labores de refrigerar la temperatura del motor y no permitir que exceda las tolerancias en cuanto a grados de funcionamiento. El líquido refrigerante también es muy importante mantenerlo siempre en el nivel, mantener siempre el líquido refrigerante que nos recomienda el fabricante. Recordemos que los carros ya no usan agua, ya no se les echa agua al tanque, porque el agua oxida las piezas, acelera el oxidamiento. Entonces no es bueno tener agua pues de la llave o agua de esas que venden en bolsa,
para refrigerar las piezas. Refrigerante siempre porque tiene una tolerancia de temperatura más alta, incluso sobre los 130 grados. Recuerden que el agua normal ebulle a los 100, esta aguanta un poquito más, entonces nos protege mejor el motor. ¿Listo? Bien, vamos a pasar ahora entonces a la caja de cambios, que también es una pieza de desgaste, y ustedes ven ahí las relaciones o los rodamientos, los sistemas que mantienen engranados los cambios. Estos sistemas se desgastan también, son piezas móviles que están en constante movimiento y fricción y se pueden desgastar por un mal uso. ¿Cuál es un mal uso? Hacer cambios en el embrague, por ejemplo, mantener la mano puesta sobre la palanca, esa mano pesada puesta sobre la palanca está haciendo fricción y está causando que estos sistemas de rodillos, rodamientos, se desgasten prematuramente. Entonces, esos son los primeros tips para nosotros ahorrar, ¿cierto? Nosotros ahorrar un dinero para no tener que pasar tan rápido por el taller. Eso es una primera conducción ecoeficiente, pero para nuestro bolsillo. Vamos a ver la siguiente diapositiva o grupo de diapositivas que nos va a mostrar ahora sí cómo ayudamos al medio ambiente para que no haya tantas emisiones de CO2 y colaboremos pues un poquito con mantener la atmósfera limpia. La primera de ellas, lo primero que se hace cuando uno se sube al carro, encenderlo. Los carros modernos, estoy hablando de unos 20 o 25 años para acá, miren que estoy ampliando bastante el gap, pues, o el tema de hasta dónde un carro es viejo y hasta dónde un carro es nuevo. Digamos que 25 años para acá, los carros no necesitan calentarse cuando los prendemos. Recordemos cuando estábamos pequeños y en la casa pues prendían el Renault 4 o el Renault 6 y el papá decía, no, esto hay que calentarlo un minuto mientras coge la temperatura. Esos eran sistemas muy antiguos, sistemas por carburador, sistema de encendido por platinos y condensador, que necesitaba una temperatura de trabajo antes de arrancar la marcha. Aquí, en los carros modernos que tienen un sistema de inyección electrónica o inyección multipunto o encendido electrónico, simplemente giramos la llave, el carro enciende y está listo para arrancar. No hay que calentarlo. Aquí hay un asterisco que les voy a decir. No significa eso que tenemos que salir acelerando a 5.000 revoluciones, a 6.000, no. ¿Por qué? Porque aquí sí necesitamos para hacer estas maniobras una temperatura ideal de trabajo. Entonces, encendemos el carro enciende. Esperamos a que se apaguen los testigos. Cuando abrimos la llave, hay una serie de testigos que se encienden, se apagan y ahí sí acabamos de hacer la maniobra de encendido. Una vez encendido el vehículo, ponemos la primera velocidad o el drive en las cajas automáticas y arrancamos. ¿Cuándo va a alcanzar el carro la temperatura de trabajo? Muy fácil. Generalmente, cuando arrancamos nos vamos a encontrar con una congestión o con un trancón o con un semáforo, pues a los que les va mejor. Entonces, llegamos al semáforo y el carro ahí detenido, encendido, va alcanzando la temperatura de trabajo ideal. No hay que esperarlo en el garaje y ahí nos ganamos un tiempo cuando salimos hacia nuestras labores. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde vamos a encontrar cuáles son las revoluciones o el manejo del motor ideal. Nosotros vemos en nuestro contador de revoluciones, o mucha gente lo llama el tacómetro, que están marcados por miles. O sea, aquí en esta gráfica estamos viendo las revoluciones por minuto y estamos viendo 10, 20, 30, 40, 50. Eso hay que multiplicarlo por 1000 y nos da 2000 revoluciones, 3, 4000 revoluciones. Hay que llevar el carro a un rango mediano de revoluciones, entre 2000 y 3000 revoluciones para ir haciendo los cambios en ciudad. Porque mucha gente nos dirá, ah, bueno, y cuando estoy subiendo una loma, entonces, ¿cómo hago? Entonces lo llevo a 2000 revoluciones. No, porque cuando manejamos muy lentamente y a muy bajas revoluciones, también le estamos causando un daño al motor y también le estamos causando una mala combustión y eso se va a derivar en mayores emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces lo mantenemos en un rango entre 2, 3, 3.500 revoluciones. 3.500 revoluciones es la mitad de las 7.000 que hay aquí en el indicador. Hay unos carros que se van hasta 8.000. Entonces los llevamos a 3.500, 4.000 para hacer los cambios. En una marcha normal,
nos va a mostrar que va a 2.500 revoluciones. En los carros con caja automática esto es más llevadero, porque la caja automática suele ser inteligente, las cajas modernas, es decir, las cajas que pasan de 4 velocidades, son más, y sí, la palabra es inteligentes, para hacer los cambios. Ellas saben cuándo tienen que hacer los cambios para no forzarlo. Nosotros podemos forzar el carro para hacer un sobrepaso, para salir rápido de una glorieta, o en una situación de apremio para lograr encauzarnos rápido en el carril, simplemente haciendo una metodología que se llama el kick down. ¿Cuál es el kick down en una caja automática? Cuando aceleramos a fondo, el carro rebaja un cambio. Entonces nos da mayor potencia en una situación fortuita. Esto es una situación de 4 o 5 segundos a lo sumo, pero normalmente vamos a mantener el carro en una aceleración entre 2 y 3.000 revoluciones. Cuando vamos en una vía plana, en carretera, pónganle la doble calzada de la autopista Medellín-Bogotá, entonces vamos a tener una mejor relación porque el carro no necesita usar tanta fuerza, el carro va más descansado. Ustedes dirán, pero vení, ¿por qué el carro me gasta menos gasolina en la carretera que en la ciudad? Si se supone que va siempre encendido y va a 60, 80 kilómetros por hora, ¿por qué está gastando menos gasolina que en ciudades donde voy a 20? Eso es muy fácil de explicar. Va a menos revoluciones cuando va a 80 kilómetros por hora porque necesita muy poca fuerza para moverse, porque ya la inercia, el impulso, lo va moviendo, y una aceleración constante bajita lo va manteniendo a esa velocidad. En ciudad estamos poniendo cambios, arrancando, frenando, en Medellín subiendo las lomas, metidos en un trancón. Eso hace que se gaste mayor cantidad de combustible cuando estamos, como en la gráfica número 4, haciendo cambios adelante, atrás. ¿Cuál es el mejor cambio? El mejor cambio ese es el que no nos deja caer la aguja de las revoluciones. Entonces, vamos en primera, llegamos a 3.500, ponemos segunda, el carro se va a caer unas 1.000 revoluciones hasta 2.000. Volvemos y aceleramos otra vez. Entonces, a 2.500 cambiamos a tercera, en tercera 3.500, a cuarta, y así lo vamos manteniendo a un nivel de revoluciones bastante bueno para la economía. Aquí nos están haciendo una pregunta, o dos preguntas mejor, en donde nos están diciendo, ¿es bueno bajar pendientes en neutros? En neutro, pendientes suaves, miren. La neutra o la N en las cajas automáticas solo es bueno para estar detenido, para descansar la caja mecánica, dejarla en neutro, y para mover el carro cuando está apagado. No es recomendable bajar las pendientes suaves, duras, altas, bajitas, en neutra, porque le estamos descargando toda la labor a los frenos. Porque neutra no es un cambio, neutra es un punto muerto, es decir, la caja no está engranada, y le dejamos todo el trabajo a los frenos y lo estamos desgastando. Ustedes ven, por ejemplo, cuando bajan una loma como la del Tesoro o una loma como la del Escobero, sienten el olor a quemado de los frenos. ¿Por qué? Porque la gente le deja todo el trabajo a los frenos, y esto es peligrosísimo porque, como ustedes se imaginarán, el sistema de frenos va perdiendo propiedades de esta manera, y entonces se recalienta, no frena de la misma manera y nos puede causar un buen susto o, en el peor de los casos, un accidente. Entonces, siempre bajemos con un cambio engranado. Ustedes ven, por ejemplo, cuando van bajando la loma del Escobero, que hay un aviso que dice, baje en el mismo cambio que subió. Es muy necesario apelar a esta recomendación. Hombre, si yo subí en segunda, vuelvo y bajo en segunda. Si me tocó ponerle primera al carro en esta subida, pues hombre, lo bajo en primera, y él va contenido, va engranadito, y no le dejamos tanto trabajo a los frenos. También dice, ¿en qué momento es recomendable usar los cambios manuales? Me imagino que esta pregunta va enfocada a cuando tenemos una caja automática con el sistema manual. El sistema manual es bueno utilizarlo cuando necesitamos mayor potencia del carro, cuando necesitamos que el carro esté bajo nuestro control. En los carros más modernos o de una gama más alta podemos tener los cambios en las paleticas del timón, y ahí nos queda para rebajar los cambios o para subirlos. Podemos mantener el carro en segunda, en tercera, bajarlo a primera,
Y esto me da pie para una recomendación muy importante. Ustedes ven en sus carros automáticos que tiene P, R, N y D. Y también tiene unos números, 3, 2, 1 y en algunos tiene la L. Estos números son para usar también. O sea, no es solo ponerlo en D y dejarle todo el trabajo a la caja. ¿Por qué? Porque vamos a poner el caso de una bajada. Vamos bajando por la loma, otra vez la loma del Escobero o la loma del Tesoro, que son pues como las más pronunciadas, o la loma de San Julián, pues aquí en Medellín. Y lo dejamos en D. El carro va a engranar la marcha que considere conveniente, pero él no sabe que estamos bajando. Entonces se va a aumentar la velocidad tercera, cuarta y le vamos a dar el trabajo a los frenos. En cambio, si lo dejamos en tercera, segunda o primera, se va a mantener en esos cambios. En la segunda o en la primera o en la L, en donde está el cambio más bajo y el carro va a descender de una manera contenida. No le vamos a dejar tanto trabajo a los frenos y simplemente vamos a frenar con la caja. Ese tema de frenar con la caja es también muy importante para la ecoconducción. Por ejemplo, vamos a poner, yo voy por la 30 cuando está despejada, ¿cierto? O por la 80. Pongamos pues en un caso hipotético que está despejada. Entonces, vemos que hay un semáforo o una glorieta adelante. ¿Para qué vamos a llegar a 80 kilómetros por hora a ese semáforo o a la glorieta? Si yo sé que el semáforo cambió 200 metros más adelante, levanto el pie del acelerador, engrano el cambio más bajito y voy frenando con la caja. Si yo sé que me va a tocar el semáforo en rojo, da lo mismo llegar de primero o de tercero al semáforo. Eso no pasa nada con eso. Simplemente voy rebajando el cambio, freno con el motor y llego a un punto en el que si yo mejoro esta técnica, puedo llegar a un punto en el que no voy a utilizar el freno o lo voy a utilizar muy mínimamente porque calculo. La base de una buena ecoconducción es la prevención, es anticiparse a lo que viene. Si yo sé que 200 metros más adelante tengo que girar a la derecha, ¿para qué voy a llegar rapidísimo al giro de la esquina? Yo sé que tengo que girar, entonces voy rebajando la velocidad con los cambios. Y ahí llego al punto en el que ni siquiera tengo que frenar, simplemente muevo la dirección, el carro da la vueltecita tranquilo y vuelvo y acelero. Ahí me ahorré una frenada, me ahorré también muchas emisiones de CO2 a la mayor velocidad que iba, a las revoluciones más altas. Miren que todo está concatenado. Todas las gráficas están concatenadas, entonces estoy emitiendo menos CO2 a la atmósfera gracias a esta conducción. En la gráfica número 5 estamos viendo un botoncito que traen muchos carros modernos. Se llama Cruise. ¿Qué es Cruise? O Cruise Control, el control crucero. ¿Cómo funciona? Porque mucha gente puede decir, no hombre, eso es para las autopistas americanas, las autopistas alemanas, pues que son rectas, interminables, en donde uno duerme manejando. Entonces le pone el control crucero y el carro se va a una velocidad determinada. Es cierto, así funciona. Cuando ustedes aprietan o oprimen el botón del control crucero, el carro se va a la velocidad que está en ese momento. Es decir, yo llego a 60, hundo el botón del cruise y el carro sigue a 60 solito sin que yo lo acelere. Esto para una vía despejada es muy bueno porque nos da comodidad. Es una forma rudimentaria de conducción autónoma. Ustedes saben que la conducción autónoma pues ahora está muy de moda en algunos carros que se manejan prácticamente solos. Y este es un nivel muy básico de la conducción autónoma. Le ponemos a 60 kilómetros por hora, el carro se va solito. Hay unos controles de crucero que son adaptativos. No todos los carros lo tienen. Lo tienen, digamos, los de gama más alta o los más modernos tienen el control crucero adaptativo. ¿Cómo funciona esto? Ustedes ven que adelante el carro tiene unas cámaras, tiene unos sensores, tiene unos radares, unos medidores. Ese carro está leyendo, o ese sistema está leyendo constantemente lo que sucede adelante y alrededor del carro. Entonces, lo pusimos 80 kilómetros por hora. Arrancó el carro en control crucero. Resulta que hay un camión, una cosa muy típica en Colombia, hay un camión adelante que va más lento por el carril izquierdo por donde vamos. El sistema está leyendo que hay un carro más lento y baja automáticamente la velocidad y la adapta a la velocidad que lleva el carro adelante, sin que nosotros ni frenemos ni aceleremos. El carro está leyendo eso y está rebajando. Cuando nosotros cambiamos de carril,
el carro automáticamente recupera la velocidad que nosotros le dijimos que tuviera, vuelve y va a 80. El control crucero adaptativo es un sistema muy chévere, es muy bacano y es como un sistema número 2 de conducción, un nivel 2 de conducción autónoma. Es bueno ponerlo entonces para descansar nosotros y para que el carro vaya a una velocidad constante y a menor número de revoluciones. Al menor número posible de revoluciones, menos emisiones de CO2 a la atmósfera. También, ojo con la velocidad. Mucha gente nos dice, la gente cuando va a comprar un carro, lo segundo que pregunta, después de cuánto vale, es cuánto gasta. Entonces, esto es muy relativo. Yo siempre le contesto a la gente, hombre, ¿cuánto gasta ese carro? Depende del peso de tu pie derecho. Esa es la respuesta que yo les doy. ¿Por qué? Porque hay igualdad de condiciones. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos dos carros, dos hatchback de 1.600 centímetros cúbicos, que son pues de los carros más comunes, y uno puede que no gaste igual al otro. ¿Por qué? Por lo que hay entre el volante y la silla, el conductor. El conductor simplemente, no es que a mí me gusta andar rapidísimo, yo voy entre segunda y tercera, yo subo lo más todo el día, y el otro dice, no, pues yo voy tercera, cuarta, mi vida es la línea recta, no tengo que subir lomas. Obviamente van a gastar distinto. No es una ciencia exacta entonces el tema del consumo de combustible. Mucha gente llega a los concesionarios a decir, vea, aquí en la ficha técnica dice que este carro hace 60 kilómetros por galón y a mí me está haciendo 30. No es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque son sus condiciones de manejo. ¿Cómo está manejando el carro? Si no lo pasa de segunda, si no lo pasa de tercera, si sube lomas todo el día, si está metido en un trancón, le va a consumir más. Aquí este gráfico que nos muestra la velocidad. Ah, no, es que a mí me gusta andar muy rápido, yo voy a 80, 90, 100. Te va a consumir más combustible. ¿Por qué? Pues porque necesita mayor flujo para alimentar el motor. En cambio, si mantenemos una velocidad, como nos está mostrando acá, 50, 60 kilómetros por hora en vías urbanas, porque mucha gente nos va a decir, no, pues qué aburrición ir en una doble calzada a 60 kilómetros por hora. Pues sí, ahí puedes ir a 80 y puedes llevar el carro en quinta y te va o en sexta o en séptima o carros que traen hasta décima. Puedes ir en esa velocidad y a mayor engranaje de la caja, sexta, séptima, octava velocidad, va a consumir menos. Mucha gente dice, hombre, ¿por qué los carros tienen 9 velocidades? ¿Eso para qué? ¿Eso es un Fórmula 1 o qué? No son de velocidad, son de ahorro. Hoy en día, la preocupación mayor de los fabricantes es el ahorro de combustible. Entonces sacan una caja de 9 velocidades o de 8 que descansa el motor. Ustedes ven, por ejemplo, quienes tienen carros con 8 velocidades o con 9, ven que las revoluciones se mantienen en 1500, en 2000, porque no necesitan más. Van súper bien a esa velocidad. Eso redunda en un mayor ahorro de combustible. Entonces, ojo con la velocidad. A mayor velocidad, mayor consumo. Cuando no necesitemos correr tanto, hombre, no corramos tanto. Vayamos a una velocidad constante y normal. En ciudad, 40, 50, 60 kilómetros por hora y vamos a llegar. Las personas se están quejando, por ejemplo, de que la autopista norte la pusieron a 50 kilómetros por hora, pues, o la 80, pues aquí en Medellín, la pusieron a 50 kilómetros por hora, no vamos a llegar nunca, no sé qué. Hagan el ejercicio, conduzcan a 50 kilómetros por hora y van a una velocidad constante y van a llegar igual, sin contratiempos, sin problema y sin susto sobre todo. Es que andar a más de esa velocidad en una vía tan congestionada realmente es peligroso. Entonces, llévenlo a esa velocidad tranquilos, igual van a llegar a tiempo y sin desgastar tanto el carro. Esta gráfica que ponemos ahora es el tema de la anticipación que ya les había dicho. Para una conducción ecoeficiente, nada mejor que saber para dónde vamos. Y si no sabemos para dónde vamos, poner los sistemas de ayuda satelital de ubicación. El GPS, el Google Maps, el Waze, todo este tipo de ayudas que nos van a llevar. Hombre, si yo sé para dónde voy, ¿para qué voy a poner el Waze? Pero no sabes lo que hay en cuanto a congestión, en si hay un accidente, en si hay obras en la vía. Y la mejor o más corta relación que te dan estos sistemas te ayudan a ahorrar combustible. Este gráfico en donde el personaje está mirando por el retrovisor el carro que viene es muy importante porque anticiparse a las maniobras del otro también nos va a dar mayor seguridad y también nos va a decir no utilices tanto acelerador, no utilices tanto el freno,
podés ir a una velocidad menor para que el otro pues o no te choque o no te vaya a hacer una maniobra que te ponga en peligro, etc. La anticipación al llegar a un semáforo, al voltear, al llegar a una glorieta, es fundamental para ahorrar combustible. Hay carros que tienen el sistema de computador, la mayoría de carros lo tienen hoy en día, el computador para mirar cómo es el consumo. Yo los invito a que reseteen este computador, hagan la prueba con estas maniobras que les estoy diciendo, a ver si mejora el consumo de gasolina y por ende las emisiones de CO2. Realmente van a notar la diferencia. No es pues que van a ahorrar el 90% o el 100% de lo que tenía, porque obviamente un carro necesita gastar gasolina y necesita consumir combustible, pero sí van a notar una mejoría muy interesante en cuanto al ahorro y al consumo, y esto redunda en unas menores emisiones de CO2. Aquí vemos el sistema de hibridación de un vehículo, que es lo que está hoy de moda. ¿Cuáles son los carros que más se están vendiendo hoy en día? Los híbridos. ¿Por qué? Porque nos presentan un sistema de ahorro de combustible al utilizar un motor eléctrico. Hay híbridos enchufables, no enchufables, eléctricos totalmente. El sistema de hibridación sirve mucho para el ahorro de combustible. Ojo, de hibridación, no tanto de microhibridación, porque hay unos vehículos que vienen con sistema de microhibridación. ¿Qué es eso? La microhibridación es un sistema que utiliza un apoyo eléctrico solamente en maniobras de arranque o en maniobras cuando estamos detenidos en un semáforo, que apaga el carro y que lo mantiene pues con el aire encendido, con el radio encendido, todo esto, pero el carro apagado. Esto ahorra obviamente combustible y ahorra emisiones de CO2. Entonces, si nos podemos dar el lujo de tener un carro con sistema de microhibridación, obviamente vamos a ahorrar combustible, perdón, de hibridación, vamos a ahorrar combustible y vamos a gastar menos o hacer menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Vamos a pasar al siguiente punto de esta conversación. Aquí nos preguntan cómo se resetea la computadora. Esto es diferente en todos los carros. Ustedes pueden poner en el tablero de instrumentos, aparece en muchos casos una parte digital, o cuando el tablero es todo digital, aparece los parámetros de conducción. En el volante, hay carros que tienen mandos en el volante en donde dice reset o dice OK. Ahí pueden oprimir ese botón y se vuelven los parámetros a cero para poder medir cuánto, o hay otros carros que dicen trip, que es como viaje. Ponen el trip, lo resetean, dejan hundido el botón y él se resetea automáticamente. Esto pues no en todos los carros es igual. Es bueno que consulten el manual o quienes tienen carros muy nuevos los lleven al concesionario y les digan, ve, ¿cómo reseteo los parámetros para yo saber cuánto me estoy gastando? Es importante cuando llenen el tanque full, resetear. Llenan el tanque full, resetean para saber cuánto se demoró gastándose todo el tanque. Y lo comparan con las mediciones anteriores y así saben cómo se están comportando. Este punto en el que vemos es el que les contaba de las subidas y las bajadas. Hombre, yo subí en segunda velocidad o subí en tercera, pues bajo en tercera velocidad o en segunda. Y así le voy descargando el trabajo al freno del motor y no al sistema de frenos del carro que les explicaba al principio de el sistema de mordaza, el sistema de las pastillas, el sistema del disco, que cambiarlos no es barato. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte de esta, muy rápidamente, de esta charla. ¿Cuál es el carro que yo debo comprar? La pregunta del millón o de los muchos millones, dependiendo de nuestro presupuesto. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente cuando me dice, Juan, ve, ¿qué carro me compro? Bueno, primero que todo, ¿cuál es tu presupuesto? Segundo, ¿cuáles son tus necesidades? No tus caprichos. Esas son dos cosas distintas. Entonces, bueno, no, yo, pues hombre, soy un señor que vivo solo y me voy solo a la oficina y eventualmente pues salgo con mi pareja o con mi mamá o saco al perro, pues en fin, y no necesito llenar mucho mi carro y me mantengo en la ciudad. Bueno, para vos es un microcarro, que es el que tenemos aquí. La mayoría de ellos funcionan bajo el sistema de renting. Es decir, que ustedes hacen un contrato, explotan el carro, en el buen sentido de la palabra, explotan el uso del bien del carro, lo manejan en ciudad, pagan una mensualidad y cuando se vence el contrato, pues lo devuelven.
Esos son los microcarros o micromachines, pues, de ciudad, eminentemente para uso urbano. Es decir, estos no son carros muy aptos, pues, para incursiones fuera de la ciudad, para dar la vuelta a oriente y eso, porque generalmente son eléctricos o tienen motores muy pequeños, entonces, pues, hay que parar a cargarlos y todo esto. Son eminentemente de uso en ciudad. Aquí va otro ejemplo, y es que hay carros que tienen una autonomía, por decir algo, de 80 kilómetros o 85. Entonces la gente dice, no, pues 80 kilómetros, eso no me dura nada, pues eso no me sirve para salir pues a un pueblo, no es que no es para eso. Si su oficina, vamos a poner un ejemplo, su oficina está a 8 kilómetros de su casa, 4 yendo, 4 viniendo, y no lo usa sino para eso, le puede durar una carga 8 días, porque tiene carga de 80 kilómetros. Entonces, si lo uso para ir y para venir, y eventualmente pues paro en un supermercado a comprar algo, hago una visita, no sé qué, le va a durar 6, 7 días la carga. Es perfecto para eso. Hay que saber para qué son los carros, primero que todo. Bien, vamos a pasar a la siguiente carrocería, que es esta. Los carros del segmento A, o lo que se denominan los city cars. El city car es un carro como este, pues que es un Spark o un Picanto o un March. Son carros pequeños, en donde ya pues tienen 4 puertas, nos caben 4 personas, nos cabe un equipaje pequeño, y son carros para uso eminentemente urbano también, pero donde necesitamos transportar pasajeros. Es decir, hombre, yo soy casado, tengo mi señora o tengo una niña, un niño pequeño, no llevo mucho equipaje, mi mercado no es muy grande, no salgo mucho de la ciudad, eventualmente pues doy la vuelta a Oriente o algo así, no pasa nada, puede usar este carro pequeñito y se va a ahorrar mucho combustible porque tienen motores muy ahorradores, son motores muy pequeños y también las llantas son más baratas, los impuestos son más baratos, el seguro es más barato. Entonces, esos son gastos en los que la gente caprichosa no se fija cuando va a comprar un carro. ¿Cuál es la mayor demanda hoy? Todo el mundo quiere una camioneta, ¿cierto? Entonces la gente dice, ve, voy a comprar un carro. ¿Qué carro quieres? Una camioneta. Una camioneta, ¿y por qué? No, pues porque todo el mundo tiene camioneta. Entonces yo también quiero una camioneta, ¿cierto? Es como un símbolo de estatus, como pues, le estoy mostrando a la gente que me está yendo bien, así la deba toda, pues, pero eso no tiene ningún aviso, ni la gente sabe que yo la debo toda. Entonces me voy a comprar una camioneta, no. Pero tienes que fijarte en los gastos fijos que tiene una camioneta. Una camioneta, los impuestos son más altos, la gasolina es más cara, si tiene turbo hay que echarle extra, y la extra está a 20,000 pesos. Entonces, fíjate bien en esos gastos antes de invertir en el carro, porque después los veo uno aburridos con 2, 3 mil kilómetros. Bueno, ayúdame a vender la camioneta. Ah, viste, no, ya calmaste la goma, pero no la puedes sostener, ¿cierto? Entonces, cómprate un carro para tus necesidades. Vamos a ver la siguiente carrocería. Esta es otra de las más difundidas, este es el segmento B. Los fabricantes suelen llamar por segmentos la carrocería. City cars o microcarros, los que veíamos al principio, segmento A, el que acabamos de ver, este segmento B, que son carros subcompactos, pero un poquito más generosos en cuanto a espacio. Este que vemos acá en la gráfica es un Sandero, que tiene su iteración en otras marcas, pues como el Onix en Chevrolet, o el Versa en Nissan, o el Mazda 2, o el Suzuki Swift. Bueno, son más o menos este tipo de carros, ¿cierto? ¿Este carro para qué sirve? Este sí nos sirve para varias cosas, para llevar 4 personas o eventualmente 5 personas bien, con un buen equipaje, y salir de la ciudad de vez en cuando, para quienes tienen ese tipo de rutinas. Pues por eso son tan difundidos, porque mucha gente, o por lo menos acá en nuestra ciudad, hacemos mucho eso. Nos movemos en la ciudad, no necesitamos mucho espacio, pero eventualmente salimos de viaje y nos cabe un buen equipaje y un buen número de personas. Entonces, estos carros suelen tener motores de 1.600 centímetros cúbicos. Todavía aquí no hemos llegado al turbo, aunque hay algunos que sí tienen motores turbo, pero son muy pequeños, motores de 1 litro, 3 cilindros, que gastan un poquito más que el motor de gasolina, pero también nos da mayor potencia. Esos hay que saberlos manejar bien para que no se nos descuadre la economía, también con estos carros turbo que están ahora tan de moda en nuestro país. Vamos a pasar entonces a la siguiente carrocería. Estos ya son carros más grandes. Este es el segmento C, o el segmento de compactos, en donde vamos a encontrar este tipo de carrocería que no habíamos visto. Esta es una carrocería de 3 volúmenes. ¿Qué son 3 volúmenes? Donde se diferencian muy bien el motor, la cabina y el baúl, que usted los
son los carros de toda la vida, de cuando estábamos chiquitos. El Renault 12, el Mazda 323, el Renault 18, el Chevrolet Chevette o el Monza, que tenían los 3 volúmenes, en donde se diferenciaba bien, pues la maleta estaba lejos de los pasajeros y el motor también estaba pues alejado de la cabina. Esto es para quienes llevan mucho equipaje, para quienes cargan también 4 o 5 personas eventualmente y quienes les gusta viajar, pueden utilizar este vehículo. También quienes no necesitan pues ir por trochas o meterlo a una finca o etcétera. Aquí lo estamos viendo de atrás en donde se ve la maleta perfectamente diferenciada, la maleta o el baúl, perdón, completamente diferenciada de la carrocería, de la cabina, perdón, y del motor. Estos son carros ya para familias numerosas, hoy en día una familia numerosa de 4 personas. Para una familia de este tipo, en donde van a ir pues cómodos y van a poder viajar cómodos, pero no necesitan un carro grande ni una camioneta, ¿cierto? Es eminentemente ciudad y vías asfaltadas. Este es el carro perfecto para ellos. Bien, vamos entonces a pasar ahora sí al segmento D. Esto ya es un segmento de lujo, en donde pues si nuestra economía está saneada, nos podemos permitir este tipo de vehículos que son premium, que son vehículos para exhibir, pues que nos está, como les digo, para exhibir que nos está yendo bien en la vida, y nos podemos dar estos caprichos. Son carros generalmente muy potentes, con muy buena velocidad, con muy buen equipamiento, y no son los más grandes inclusive, son carros donde todavía nosotros nos vemos como si fuéramos el dueño, porque para los que siguen les voy a contar en qué consisten. Aquí nos vamos a ver con el siguiente carro, que es el segmento E, que son estos carros ya más grandes, son carros de representación, son carros que generalmente usan las empresas o para transportar a sus ejecutivos, o quienes se pueden dar el lujo, pues digamos que también los compran. Y hay un segmento inclusive superior, que es el segmento F, que estos ya son carros pues que necesitan chofer o que generalmente llevan chofer. Y si nosotros somos los que lo estamos manejando, nos vamos a ver como el chofer. Entonces, estos carros generalmente son corporativos, lo usan las empresas, presidencias, etcétera. Pero hay quienes quieren y se pueden dar el capricho, pero tienen que saber que son carros con más emisiones de CO2, con más gasto de combustible y generalmente con mayores gastos en cuanto a flujo de caja, pues que se necesita para su mantenimiento mensual y anual. Aquí apareció ya alguien y se me acabó la moneda, podemos seguir hablando. Juan, tranquilo, no, eso quería como contarles que vamos a extendernos 10 minuticos más en nuestra conversación para compensar el retraso que tuvimos al inicio y la falla de conexión. Entonces, quienes se puedan quedar, se lo agradecemos muchísimo. Estaremos igual pendientes de las preguntas que tengan para Claro que Juan sí. Guillermo. Listo, dale Juan Guillermo, mil gracias. Claro que sí. Vamos a continuar entonces con otro tipo de carrocería y con otro tipo de carros. Vamos a pasar esta diapositiva para mostrarles entonces lo otro que también está de moda, que son los SUVs, camionetas, crossover, carros altos, en fin, lo que la gente está llevando, como dicen popularmente. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de que, hombre, sí se va a necesitar una camioneta. ¿Por qué? Porque mis papás tienen una finca en donde la entrada es un poquito bajita o está destapada, o por mi casa hay muchos huecos, o estoy cansado de meter el carro en los huecos de Medellín, o las aceras son muy altas, o no, el carro se me está pegando a la salida del edificio. Entonces, hombre, sí necesitas una camioneta. Pero ¿cuál camioneta? Entonces, miremos, hay también camionetas o SUVs del segmento A, segmento pequeñito, segmento B, como esta que vemos acá, que es la Jeep Renegade, que también se ve mucho en las calles, que son carros donde no nos cabe mucho equipaje ni muchas personas, pero hombre, si vivimos solos o solamente con una pareja y eventualmente nos gusta salir, podemos ir y comprar uno de estos vehículos. Y bueno, ya sabemos que de pronto las llantas son un poquito más caras, que de pronto el SOAT o el impuesto es un poquito más costoso, pero no vamos a estar sufriendo con que se nos va a estar pegando por debajo o con que se nos vamos a quedar atrancados. Generalmente estos carros son de transmisión sencilla, es decir, transmisión solamente a las ruedas delanteras, pero tampoco necesitamos doble transmisión, pues porque la vía por la que vamos tampoco es así, pues inaccesible. Entonces, bueno, te puedes comprar una camionetica de estas que son bastante cotizadas y se ven mucho en las calles.
Pasamos entonces ahora a otro segmento. Aquí tenemos un montón de opciones, son los que más se ven en la calle. Aquí encontramos, pues para familiarizarnos un poquito, Mazda CX-5, BMW X2, Kia Sportage, tenemos la Nissan Qashqai, el Seat Ateca, abajo vemos la Peugeot 3008, las Opel, las Grandland o la Crossland, y también vemos la Volkswagen Tiguan. Estos son para cuando hay una familia. Entonces, con la familia nos vamos para la finca o nos gusta hacer un poquito de trocha. Bueno, este sí es nuestro carro, este sí es el que necesitamos. Y tenemos que saber que también tiene una erogación de gastos y ojalá lo pudiéramos conseguir nuevo para que emita menos emisiones de CO2 a la atmósfera. El carro, pues mientras más nuevo y mejor mantenido, menos emisiones va a tener. Ahí sí se necesita este carro. Pero ve uno, personas solas en la vida, que solo tienen un gatico, y con estos carros grandotes, estorbando, estos carros son más difíciles de estacionar en un centro comercial, las celdas cada vez son más pequeñas, y realmente, hombre, es un gasto innecesario. La gente puede decir, hombre, yo tengo plata para permitírmelo, ¿cuál es el problema? Pero sí, aquí hay que pensar en colectivo. Si vivís solo, ¿para qué vas a tener un carro de estos tan grande? Que está emitiendo más CO2 a la atmósfera, que está gastando más gasolina. La gasolina no es infinita, eso se va a acabar algún día. Hay que poner el granito de arena para contribuir al medio ambiente. Esto la gente hay que concientizarla en ese sentido. Y tu billetera te lo agradecerá, así tengas muchos recursos. Aquí vemos las SUVs más grandes, ya para familias pues más grandes o para quien quiere pues aparentar un poquito más. Tenemos ya, generalmente son premium, tenemos acá Volvo, Audi, BMW, aunque también hay unos fabricantes de volumen o generalistas que tienen carros acá, generalmente son de 7 puestos. Habrá alguien que diga, hombre, yo necesito 7 puestos porque mi familia es muy numerosa, o yo llevo los hijos de mis vecinos al colegio, los recojo y necesito un carro de estas características. Pues no pasa nada, no hay ningún problema, conseguiste un carro de 7 puestos tranquilamente porque sé que lo vas a usar y lo vas a disfrutar y lo vas a usar en todo su rango de producción y para lo que fue hecho. Perfecto, magnífico, no los estoy satanizando. Lo que estoy haciendo es simplemente decir, si no lo necesitas, ¿para qué lo vas a tener? He visto gente que hereda estos carros, dice, es que mi papá me dejó este carro, o me divorcié y me quedé con este carro, y lo seguí utilizando, pero pues claramente no es mi carro. Entonces, bueno, hay que venderlo y comprar un carro pues más acorde a tus necesidades, ¿cierto? Bien. Vamos a pasar ahora a las nuevas tecnologías. Lo que les estaba contando ahora de los tipos de hibridación y los sistemas que existen para ello. Entonces tenemos, esta es la transición a las nuevas tecnologías, esta es la microhibridación que tiene un sistema de 48 voltios de batería, un convertidor para alimentar de energía al motor y simplemente sirve para arrancar, para encender el carro y para detenerlo en trancones o cuando estamos esperando a alguien y no utilizar el motor. Este sistema, perdón, por sí solo no impulsa el carro. Es decir, el carro no se mueve eléctricamente, simplemente es para 2 o 3 condiciones. Entonces no es un sistema que ahorre mucho combustible. Hombre, pues sí ayuda, cualquier ayuda es bienvenida, pero no es el que más ayuda. Vamos a seguir con el otro, que es el sistema de hibridación no enchufable. ¿En qué consiste esto? En que tenemos un motor a combustión y un motor eléctrico. Ese motor a combustión generalmente es el que más se usa en el carro y eventualmente se conecta el motor eléctrico, pero solo en ocasiones muy especiales, cuando estamos acelerando poco, cuando llevamos una velocidad constante, 60, 70 kilómetros por hora, ya el carro se convierte con el motor eléctrico, pero en arranques donde se necesita potencia, en subidas o cuando necesitamos mucha velocidad, el motor térmico o el motor a gasolina es el que más se conecta. No había visto esta pregunta, que es la que casi siempre nos hacen. ¿Cuál es la diferencia entre un SUV y un crossover? Bien, esto es un tema todavía muy gaseoso, es un tema que todavía no se ha explicado correctamente. Un SUV es un carro, para mí, para Juan Moreno, es un carro que tiene una altura al piso que excede los 19 o 20 centímetros sobre el piso. Es un carro también que tiene doble transmisión. O tracción total, pues en algunos casos.
Eso para mí es un SUV. Un crossover es un carro alto. Es un carro de 16, 17, 18 centímetros de altura. Ejemplo, el Renault Stepway o Volkswagen Nivus, la CrossFox, carros que son derivados de subcompactos, pero les suben la suspensión o quedan un poquito más altos. Eso para mí es un crossover. No alcanza a ser SUV. O sea, la gente no dice la Stepway. ¿Por qué no? Pues no es una camioneta, ¿cierto? No es claro también decir la CrossFox. Pues no, eso no es una camioneta, es un carrito alto, así aparente. Entonces, no es bueno llamarla la, sino el, como para diferenciarlo un poquito. Bueno, volvamos acá entonces donde estábamos hablando del sistema de hibridación no enchufable. Este carro no necesita cargarse en una estación de carga de energía, él solo se regenera mediante las frenadas y mediante las desaceleraciones se va cargando la batería, que no es de mucha capacidad y por ende solamente en lapsos muy cortos puede llevar el carro en modo eléctrico. Ahorra mucha gasolina. Por ejemplo, vamos a dar un caso con el Kia Niro. El Kia Niro, que es un híbrido no enchufable, puede tener una autonomía bien manejado, una autonomía más o menos de 800 kilómetros. Es muy bueno. O sea, eso es como ir a Bogotá y volver, sin pasar por la estación de gasolina. Esto es un ahorro muy sensible en el tema de la gasolina. Y también cuando se pone en eléctrico no estamos emitiendo CO2. Es muy bueno por esto. Nos está preguntando aquí qué referencia hay en el mercado de estas categorías. SUVs, carros que suben de los 20 centímetros, 21 centímetros, no sé, Mazda CX-5 de pronto, Kia Sportage, o por el Volkswagen Tiguan. Las chiquitas son las crossover, Volkswagen Nivus, Nissan Kicks, Renault, bueno, la Duster es una SUV porque tiene doble transmisión y tiene una buena altura sobre el piso. Todos estos carros pequeñitos, Kia Seltos, Kia Sonet, esos son crossover, más o menos, pues como ese es el factor para diferenciarlos. Pasamos ahora al otro sistema, que es la hibridación. Bueno, este es el sistema de gas. Mucha gente le pone el carro a gas. Esto es una conversión que se hace por fuera de la fábrica. Les ponen sistemas de gas, generalmente lo hace EPM. Ahora vamos como en la quinta generación del gas. Tienen un botón en el tablero donde yo dejo el carro trabajando a gas. No estoy utilizando el motor a gasolina, pero el motor a gas está también haciendo emisiones de CO2, mucho más bajas que las de gasolina, pero también emiten. Nos está preguntando por las referencias de los híbridos en el mercado. Los híbridos no enchufables, los que no necesitan conexión. Vamos a ver si me acuerdo de ellos. Les estaba mencionando el Kia Niro, está el Toyota Corolla Cross, el Toyota Corolla híbrido no enchufable. Esos son algunas de las referencias de estos carros y se están vendiendo pues supremamente bien. Ustedes han visto cómo han funcionado de bien en el mercado y cómo se están vendiendo de bien. Creo que hay el Kia Optima, también es un híbrido no enchufable y hay que esperarlos bastante tiempo porque están teniendo mucha demanda por estos días estos híbridos no enchufables. Vamos a pasar ahora a el gas que les estaba hablando y este es el carro totalmente eléctrico. Es el carro que no tiene un motor térmico o un motor a gasolina. ¿Qué es lo que tiene? Un sistema de baterías, que son los amarillos que vemos ahí abajo, un puerto de carga, que es la manguerita azul, por donde está recibiendo la energía eléctrica, en las que llamamos electrolineras o estaciones de carga, para llamarlas de una mejor manera, que ya hay en todos los centros comerciales, que hay en algunas estaciones de servicios, en algunos parques también se encuentran, incluso hay unas gratuitas. Hay un mapa por ahí que tiene las estaciones gratuitas que hay en la ciudad. Tiene un sistema de baterías, tiene el sistema de tracción, que es el que se alimenta de la energía eléctrica y mueve el motor, un controlador de la energía eléctrica y el sistema de enfriamiento, porque estos carros también necesitan tener una temperatura de trabajo ideal, tiene un sistema también de enfriamiento, pues ustedes destapan un carro eléctrico y ven que tiene un refrigerante y uno dice, pero ¿esto para qué es? Para mantener a buena temperatura el sistema. Estos carros se miden por autonomía.
Entonces uno dice, bueno, no cuánto gasta, sino cuánta autonomía tiene. Hay autonomías de 200, 300, 400 kilómetros por hora, pero esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo utilicemos el carro. Si lo utilizamos con el acelerador a fondo, en muchas subidas, etcétera, se nos va a gastar más rápido la batería. Entonces vamos a ver sensiblemente rebajada el tema de autonomía. No es una ciencia exacta la autonomía. Si el manual dice que tiene 500 kilómetros, no es que va a tener sí o sí 500 kilómetros. Depende de cómo lo manejemos, se nos va a gastar o a durar más la autonomía del carro. Hay muchos indicadores en un carro eléctrico que nos dicen cuántos kilómetros nos quedan, cuánto nos hemos gastado, en fin. Ya hay muchos sistemas instalados para la carga de estos carros. Aquí en la vía Medellín-Bogotá hay un par de sistemas que nos permiten llegar hasta Bogotá tranquilamente en un carro eléctrico, lo dejamos cargando. Hay unos sistemas de carga rápida que lo cargan en 20 minutos, en media hora. Si usamos carga lenta, pues en la casa con un enchufe como con el que cargamos el celular, ya nos demora pues 12 horas o algo así. En un centro comercial puede estar en 4 horas del sistema de carga. Mientras le damos la vuelta al tesoro lo podemos cargar. Entonces, cada vez están más difundidos en una ciudad como Medellín estos sistemas. Mucha gente dice, ah, pero es que no me puedo ir a la costa en ese carro. Pues bueno, si lo vas a usar solo para eso, pues no te puedes ir a la costa en él. O lo dejas cargando una noche en el hotel donde te quedes, o en fin. Pero generalmente no son para eso, son para uso urbano y eventualmente pues incursiones fuera de la ciudad, no muy lejos. Entonces hay que saber también cuándo escoger un carro eléctrico. Ahora están viniendo con una autonomía apreciable, como les digo, 300, 400 kilómetros, que en ciudad eso nos puede rendir, pues, ¿qué les digo? 10, 15 días nos puede rendir la carga de un carro. O si vamos a viajar a una ciudad importante como Bogotá o Pereira, lo podemos cargar en un punto intermedio, no pasa nada. Aquí nos están preguntando que si es cierto que en la costa el rendimiento de los carros híbridos es del 80% de lo declarado por el fabricante. Pues no tengo mucha claridad sobre esa pregunta, ni veo el por qué tendría que ser más bajo el rendimiento de los carros híbridos. Lo que sí es cierto es que a menor altura sobre el nivel del mar necesitamos utilizar gasolina extra. A mayor altura sobre el nivel del mar, el oxígeno no requiere el uso de la gasolina extra. Podemos usar corriente tranquilamente porque la combustión lo permite. Cuando el aire es más grueso, como en los en sistemas por debajo o cerca sobre el nivel del mar, si utilizamos una gasolina de mayor octanaje. Ahí sí es necesario que utilicemos la gasolina extra cuando estamos en situaciones a nivel del mar. Es muy importante esto para la vida del motor. Aquí vemos la última alternativa y la que ahora se está hablando mucho, que son los sistemas de hidrógeno, de celdas de hidrógeno o de pila de hidrógeno. ¿Cómo funciona esto? Hay un sistema de baterías también. Un carro de hidrógeno es un carro eléctrico, pero no funciona con energía eléctrica, sino con hidrógeno. Entonces, se le aplica el hidrógeno en una hidrogenera. Entonces, se llena como se llena un carro de gasolina, se demora exactamente lo mismo. 1 minuto, 2 minutos en llenarse completamente los tanques de hidrógeno. No hay que, como en el carro eléctrico, esperar 4 o 5 horas a que se llene. Ese se llena instantáneamente, tiene un sistema de transmisión, lo mismo de un carro eléctrico, todo lo que tiene, pero se alimenta por celdas de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? El hidrógeno se mide por peso. Entonces yo no compro tantos galones de gasolina, sino tantos kilos de hidrógeno. Así se va a medir este tanqueo del carro, por kilos de hidrógeno. Lo que pasa es que hoy en día el hidrógeno está muy caro producirlo, muy caro distribuirlo. Entonces el kilo de hidrógeno puede estar por 30.000 pesos, una cosa así. Entonces la tanqueada vale como 300.000 pesos de un carro de hidrógeno. Entonces esto hay que hacerlo un poquito más popular, tener estaciones ya muy bien montadas para que pueda funcionar este sistema. Yo pienso que se va a demorar un poquito más en entrar a funcionar. Por aquí ya anda rodando un carro a hidrógeno, Ecopetrol ya anda haciendo algunas pruebas con hidrógeno. Es muy curioso porque por el exhausto de estos carros sale agua. Entonces no sale ni humo, ni CO2, ni nada, sino que sale agua mediante la conversión eléctrica que se hace pues del sistema de hidrógeno. Entonces esta es la última tecnología que se va a demorar un poquito en llegar, pero que seguramente también va a ser una alternativa a los modelos a combustión. Ahora sí, muchachos, creo que vamos llegando pues al final de esta charla.
Sí, Juan Guillermo, te agradecemos muchísimo pues el espacio y la paciencia a vos y a todos los asistentes que estuvimos en el retraso pues en el inicio con las fallas técnicas. Pero pues nada, agradecerte pues todo tu conocimiento y experiencia. Son bastantes temas que hay que cubrir en una hora y que creo que nos dará pie para otras charlas y esperamos que podamos volver a contar con vos en esa charla. A todos los que se quedaron Claro, hasta las 10:10, 10:13 ya, les agradecemos muchísimo por estar acá y esperamos volver a verlos muy pronto. Mil y mil gracias por su compañía. Hasta pronto. chao, nos vemos. Gracias, Juan Guillermo. Pues me